Julián Quito, el héroe sin rostro. Historia basada en la sublevación de Columbe de 1803. La parroquia Columbe tiene una variedad de manifestaciones festivas. Empezando por el carnaval en el mes de febrero. En la cabecera parroquial se elige el rey del carnaval. Con sus banderas, embajadores, se hace el juego de los gallos, los toros con gran algarabía en la casa del prioste. En la comunidad de Valdalupaxí también se escoge el rey del carnaval con sus 2 añerosos para bailar en las chacras más floridas, con las guarmitucuchcas, jugar al gallo compadre, amarrar el palacio y el festival de música tradicional. Mientras el resto de comunidades realizan campañas evangélicas, concursos de coros, campeonatos deportivos y juegos populares. Conozca Columbe y disfrute de las fiestas de Pascuas, la fiesta de las Mercedes, la fiesta de la Inmaculada, los finados, sus fiestas de parroquialización el 16 de mayo y la nueva feria de productores todos los días martes. Es un encuentro de todos, saludar, conversar, sentar, brindar. Son fechas muy especiales. El carnaval fue la fecha que escogieron en Columbe en 1803 para sublevarse las comunidades lideradas por Julián Quito y Lorenza Bemañay. Julián Quito, el héroe de Columbe. Este proyecto es parte del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación. Línea de fomento de la memoria social y el patrimonio cultural. Convocatoria 2025.